Bien, estimados estudiantes, voy entonces a proceder a presentarles rápidamente en qué consiste el estilo de APA para la presentación de trabajos escritos de la séptima edición, que es la última que entonces se ha publicado. Vamos entonces a iniciar. Es importante saber que las bases de nuestro conocimiento eh, viene a partir del camino que otros ya han recorrido, que otros ya han trasegado. Esta es una cita. Y si ustedes se fijan, entonces al final está el autor, la letra inicial de su nombre y el año. Ahora bien, ¿qué son las normas APA? Las normas APA, por su sigla en inglés, la Asociación Americana de Psicólogos, son los que de algún modo han estado marcando la parada, si se puede llamar de este modo, sobre la publicación de trabajos investigativos escritos. Pero las normas APA es solamente un estilo, hay otros más, pero a nivel mundial esta es la que se está manejando. Ahora, ¿por qué es importante citar y referenciar? Porque fundamenta una investigación o trabajo científico, porque respetamos los derechos de autor, porque reconoce también el valor que otros han construido, porque además nos permite ubicar las fuentes para quienes estamos realizando ejercicios de investigación y porque además refleja la seriedad del autor. No es lo mismo un trabajo que tiene sus citas y sus referencias porque le da un peso académico a un trabajo que puede decir cosas interesantes pero que se queda solo en una bonita reflexión porque no tiene nada o nadie que lo respalde. Bien, ¿qué es entonces una cita bibliográfica? Una cita, o también llamada citación, es un fragmento de una expresión humana, a menudo escrita u oral, que ha sido insertada en otra expresión humana. Ahora bien, ¿qué de algún modo nos aporta la cita? La cita entonces nos da un respaldo al trabajo que nosotros estamos desarrollando, porque nos dice que ya hay otros que también han comentado sobre ese trabajo y por lo tanto le da un peso académico. Como ustedes se fijan allí en el ejemplo, esta sería una cita textual breve, que va entre comillas y se identifica entonces entre paréntesis apellido, coma, año, coma y la página. Lo que ustedes ven al final es entonces la referencia. Ya en la referencia entonces está la información completa del texto, es decir, el autor con su letra inicial de nombre, el año, el título del libro al cual estamos haciendo referencia y la editorial. Pero vamos entonces a entrar en materia rápidamente. Hay varias formas de citar en APA. La primera entonces es la cita directa textual breve. Es aquella que si tiene 40 o menos palabras se incorpora dentro del escrito entre comillas. Ojo, esto es importante. Hay dos maneras de hacerlo, ¿cierto? La primera es que ustedes mencionan al autor y colocan entre paréntesis el apellido, el año de publicación, y luego lo colocan entre comillas y al final entonces entre paréntesis nuevamente solo los números de página. Ya está la otra, que es que ustedes entonces desarrollan la cita y luego de terminada la cita entonces colocan autor, año y página, ¿cierto? Se manejan esas dos formas. Esa es la breve. Ahora, en la directa textual extensa es aquella que tiene más de 40 palabras, entonces en este caso se omiten las comillas y se deja como un texto independiente con una margen izquierda más extensa. Aquí tenemos dos ejemplos. Este primero, que ustedes ven, tiene una sangría todo el párrafo de cita, no tiene comillas y al final entonces lo mismo, apellido, año y página. Ya en el ejemplo 2 yo vengo desarrollando la idea y menciono al autor. Igualmente hago lo mismo, simplemente que como ya mencioné al autor, coloco entre paréntesis el año y la página. Ahora, esta es importante, sobre todo porque esa cita directa de material en línea sin paginación, porque hay muchos documentos de los cuales ustedes referencian en internet y que no tienen paginación. Entonces aquí se debe colocar la palabra parf, que hace referencia a párrafo. ¿Listo? Y en este caso reemplazaríamos entonces a la página. ¿Sí? Entonces manejamos más o menos lo mismo. Después que ustedes terminen la cita, si es extensa o es breve, entonces al final colocan el párrafo, que en este caso podemos también manejar autor o autores, año y párrafo. Por otro lado, entonces están las citas de parafraseo o citas indirectas. Esta se utiliza hoy mucho, sobre todo en trabajos de investigación de carácter de maestría y doctoral, porque se busca que hable más el autor con sus propias palabras. Sin embargo, ustedes tienen que ser conscientes que la idea original no es suya. Por eso entonces se habla de parafraseo. Hay tres maneras de hacerlo.
En un primer momento usted menciona al autor y entre paréntesis el apellido, o usted empieza por el año y luego menciona el apellido, esto va sin paréntesis, o una tercera forma, que es que usted desarrolla la idea y al final entonces lo coloca entre paréntesis apellido y año. ¿Por qué no colocamos la página o el párrafo? Porque es un parafraseo, no es textual. Bien, esto es importante entonces en el asunto con APA, que tiene una modificación con relación a la sexta. Aquí solamente se coloca cuando es un solo autor o dos autores, siempre igual. Pero cuando son tres autores o más, desde la primera cita entonces colocan el apellido y las palabras et al, que quiere decir y otros. Cuando son nombres corporativos identificados fácilmente a través de abreviaturas, entonces la primera cita colocan el nombre completo y al lado la abreviatura, y a partir de la segunda solo utilizamos la abreviatura. Y cuando son entonces nombres corporativos sin abreviaturas, siempre va a ser igual, en este caso Universidad de Harvard. Esto es para lo que tiene que ver sobre todo con el derecho en relación con la Constitución, artículos de la Constitución, leyes, decretos, sentencias, códigos. Aunque nosotros también nos movemos en el ejercicio de la educación, ¿cierto? Sin embargo, a veces no lo utilizamos tanto, pero es importante tenerlo en cuenta. Hasta ahí el asunto de las citas, aunque hay que tener también en cuenta que hay otro estilo que se llama citación de cita, que en este caso es cuando usted está leyendo un texto y el autor que usted está leyendo cita a otra persona. Por ejemplo, a usted le interesa lo que Nussbaum en este caso dijo sobre Aristóteles. Entonces usted diría, por ejemplo, Aristóteles 2008, citado por Nussbaum 2018, menciona que, ¿cierto? Y ahí colocaría pues como el asunto. Ahora, ya la referencia es la que de algún modo nos da una información más global de la publicación. Por eso es importante que esté muy bien colocada para que quienes nos acercamos a consultar esas fuentes pues podamos ubicarlas. El ejemplo entonces está apellido, coma, letra inicial del nombre, entre paréntesis, el año de publicación, punto, el título o el subtítulo cuando lo tiene y la editorial. Ahora para tener en cuenta algunos datos bibliográficos, entonces, ¿cómo se hace cuando es un libro, cuando es un artículo de revista, cuando es una tesis, cuando es un documento de internet, cuando es un audiovisual o cuando son normas jurídicas? Esto es importante en relación, como les decía, a la versión anterior. Aquí se incluyen 20 autores, esto sobre todo cuando son grupos de investigación. Ahora, si dado el caso que se puede presentar son más de 20 autores, entonces se colocan los primeros 19 y coloca el que aparece al final. Esto también es importante, en las referencias solo se incluyen las fuentes que fueron citadas en el texto. Y esto ustedes lo deben tener en cuenta. Si yo, por ejemplo, solamente coloco citas pero no coloco referencia, está malo mi trabajo. O viceversa. Si yo no coloco ninguna cita y coloco un montón de referencias, también está malo porque pues, se necesitan los dos. Las citas y lo que va a colocar en la referencia es la información de esas citas, los textos, etc. Cada referencia tiene un formato de sangría francesa. Cuando el autor es una institución o empresa o autor corporativo, se debe escribir el nombre completo. Ahí está el ejemplo. Se deben incluir los apellidos, los dos apellidos del autor, o se pueden incluir si se conocen. Estos deben ir separados por un guión, tanto en la cita como en las referencias, y la lista de referencias se organiza alfabéticamente. Esto hace referencia a las abreviaturas, que también se pueden tener, sobre todo en esta que dice S.F, sin fecha de publicación. ¿Por qué? Porque hay algunos textos, sobre todo algunos PDFs, que no aparecen años, entonces usted para curarse en salud puede colocar S.F. Ah, profe, si no aparece el autor, entonces usted coloca anónimo, S.F y ahí sí coloca el párrafo o la página si la tiene. Bueno, esto ya hace referencia a un libro cuando usted lo tiene en físico, ¿cierto? No en que usted imprimió un PDF, sino que usted lo tiene, usted compró el libro, usted tiene el libro. Entonces, apellido, coma, letra inicial, punto, entre paréntesis año, puntos, título, dos puntos subtítulo, edición y editorial. Aquí ya no se empieza, ya no se coloca, o a partir de esta versión ya no se coloca la ciudad de publicación. Otro cambio sustancial es que, por ejemplo, en este caso aquí de la revista, pero también puede suceder en los libros que son tomados de internet, ya no se coloca el obtenido de o el descargado de, ¿cierto? Sino que usted termina, por ejemplo, en este caso de la revista, el punto y a partir de allí coloca la URL, no coloca ni recuperado ni obtenido de. Esto, por ejemplo, cuando son tesis, sobre todo cuando ustedes ya estén realizando sus trabajos de grado, para que lo tengan en cuenta, cuando es un artículo de periódico y esto sobre todo cuando es un capítulo de libro, ¿sí? En este sentido, el capítulo de libro hace referencia, por ejemplo, a uno de los trabajos que nosotros haríamos.
este caso vamos a hablar sobre un capítulo, pero ese capítulo está insertado dentro de un libro, entonces ahí está la forma en la cual se haría. Ya esto es cuando es audiovisuales, ¿cierto? Películas, documentales, etcétera, ahí está esa forma. Cuando son congresos, seminarios, conferencias, ponencias, no me voy a detener mucho en eso. Cuando es un artículo de la Constitución Política, cuando es una ley, cuando es una sentencia o un código, y esto sobre todo lo que ahora estamos nosotros viviendo, ¿cierto? Cuando es una entrada de un blog, cuando es un podcast, cuando es una serie de televisión, cuando es un episodio de televisión, cuando es una pieza musical o una imagen en línea, cuando son videos de YouTube u otras plataformas, cuando son presentaciones, por ejemplo, de PowerPoint, de conferencias, clases, etcétera, ahí está la manera también de colocarlo. Cuando son redes sociales, en este caso Facebook y Twitter. Bien, entonces las listas de referencias van, como les decía, en orden de la A a la Z, ahí está explicado, pero es importante algunas cositas en este sentido. Por ejemplo, si Celis hubiese escrito o tuviéramos varios textos de Celis en diferentes años, entonces se coloca del más antiguo al más nuevo o al más vigente. Puede también suceder que un mismo autor publicó varios escritos el mismo año. Entonces, para diferenciarlo, por ejemplo, ya en la cita yo colocaría Celis 2011A y Celis 2011B. Y ya aquí en la referencia, entonces, distingo cuál es el libro que hace referencia a 2011A y cuál es el libro que hace referencia a 2011B. Esto es importante, sobre todo para ustedes que les gusta utilizar imágenes o enriquecer o poner más bonitos sus trabajos. Entonces las imágenes también se deben referenciar. Entonces usted coloca la imagen, en la parte inferior las enumera, le coloca un título, explica un poquito de qué está hablando, a qué se hace referencia esa imagen, de dónde la tomó. Ahora, si la imagen fue tomada por usted, entonces usted coloca en letra Arial, tamaño 10, coloca fuente 2 puntos, elaboración propia, como se indica aquí en la parte inferior de la diapositiva. Ahora, cuando son tablas, las tablas parten sobre todo de ejercicios de investigación como resultado de ello. Entonces, ya usted la hace generalmente, pues las publica usted en Excel, generalmente, no necesariamente tiene que ser siempre allí, pero también la debe enumerar. En la parte superior, entonces, tabla número 1, le coloca un título, hace la tabla, y en la parte final, entonces, fuente, elaboración propia. Esto es importante, estos aspectos de forma en APA. Entonces las márgenes del documento deben ir en 2,54 todos los lados. Esto es algo nuevo, la letra del texto. Antes solamente se utilizaba Times New Roman, ahora se acepta también Calibri, Arial, Georgia o Lucida Sans Unicode. Como vemos, son 5 tipos de letras que ustedes pueden utilizar y cualquiera de ellas son válidas. Cada párrafo se inicia con una sangría de 5 espacios, un tabulador. Las páginas se enumeran en la parte superior derecha del documento. Todo el texto se deja a doble espacio o a espacio y medio, o sea, ustedes lo pueden manejar de esa forma. Cada capítulo debe comenzar en hoja nueva y después del título se da un enter para comenzar con el escrito. Y ya esto hace referencia cuando ya uno está haciendo un trabajo de investigación que maneja varios niveles. Los niveles, por ejemplo, quiere decir 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1. Eso hace referencia a los niveles. Entonces aquí se explica cuando es un nivel 1 centrado y en negrita, cuando es un nivel 2 alineado a la izquierda y negrita, cuando es nivel 3 alineado a la izquierda, negrita, sangría con punto al final del título, cuando es nivel 4 alineado a la izquierda, negrita, cursiva, sangría con punto al final del título, cuando es nivel 5 alineado a la izquierda, cursiva, sangría, 5 espacios con punto al final del título. Y los títulos no deben ir enumerados ni con viñetas ni con letras A, B, C, ¿cierto? Bien, eso es un poco entonces lo que quería presentarles con relación a normas APA séptima edición. Eso no quiere decir que si ustedes no tienen dudas o si tienen preguntas, las puedan dirigir para poder resolvérselas, ¿cierto? Eso es básicamente un poco lo que quería presentarles de normas APA, e igualmente este archivo, tanto la presentación como el archivo de normas APA están en plataforma. Que estén muy bien, un feliz día para todos ustedes.